Estamos grabando. Entonces, bien. Se fue. Sigue ahí, Gregory. Ok. Nada, como quiera después se lo voy a hacer, se lo hacemos llegar al mismo grupal de Skype. Entonces, la entrega de hoy, como ya habíamos dicho, va a ser para el análisis de sofisma económico de Frédéric Bastiat. Vamos a hacer un recuentico de lo que hablamos en el encuentro pasado, para luego pasar a los dos capítulos del libro en cuestión de sofisma económico y a qué conclusiones llegamos. Entonces, con respecto antes de eso, reiterar, porque siempre es bueno, y si lo van a ver más gente cuando lo ponga en las diferentes plataformas y lo edite, que los círculos libres son una iniciativa, son parte de República Libre, y República Libre es una iniciativa política, es un movimiento político con el fin de hacer República Dominicana una sociedad libre, con los principios de la libertad de expresión, libertad de culto y pensamiento, libertad de prensa, libertad de armarse, libertad de poseer y libre comercio. La idea con estos círculos libres es de difundir las ideas de la libertad, educar a la juventud en el pensamiento político y económico liberal, generar un movimiento que sea local, provincial y nacional, y no hay compromisos al participar de los círculos libres. Cualquiera que quiera puede participar de los círculos sin necesariamente pertenecer a, a esta propuesta de movimiento. Nuestro interés es que al final la gente que vaya aprendiendo pues se interese y forme parte de la causa. Pues no hay nadie nuevo. La dinámica usualmente es que les comparto, les facilito la información del capítulo, del contenido, y entonces después comentan. Antes de comenzar con lo de la abundancia y la escasez, lo de sofisma económico, vimos la entrega pasada, lo que se ve y lo que no se ve, también de Bastiat. Y la idea con lo que se ve y lo que no se ve, Bastiat quería instruir en que el verdadero economista realmente es el que se preocupa por ver las causas de las cosas, y las cosas que no se ven, que usualmente son más en el tiempo, que son más a largo plazo, que tienen repercusiones más tarde, porque usualmente la gente se fija, y también el político, el burócrata, cualquiera se fija en las consecuencias inmediatas, y entonces dan diagnósticos y dan sugerencias y analizan los problemas en base a esos resultados inmediatos. Y un buen economista, para dar propuestas, para analizar un problema, lo va a hacer en base a esas cosas que la gente no toma en cuenta, que tienen repercusiones más en el futuro. Y entonces, en ese ensayo de lo que se ve y lo que no se ve, veíamos en ese esquema cómo Bastiat nos instruía y analizaba la cultura, los negocios, los impuestos, el crédito y otra serie de temas que son ejes transversales en toda una política de Estado, y cómo usualmente los burócratas terminan enfocándose en esas cosas de resultado inmediato, en lugar de dejarle a la gente libremente intercambiar, operar, porque bien ellos estuvieran tomando sus propias decisiones en lugar de que otro las tome por ellos, y que entonces, para colmo, también tomen sus recursos y el dinero con el que trabajan para tratar de resolver problemas en base a ese diagnóstico a priori
por los resultados que se quieren inmediatos o por los resultados que se vieron de una inmediatez en lugar de lo que puede pasar en el futuro, o qué realmente le conviene al ciudadano si se le dejara a él solo resolver sus propias necesidades. Entonces, en sus firmas económicos, lo primero que Bastiat comienza en su primer capítulo, es sobre la abundancia versus la escasez. Y él dice que hay una teoría de la abundancia y una teoría de la escasez. En la teoría de la abundancia es que cuando hay muchos productos y se permite la proliferación de muchos productos, hay mucha gente que aporta y produce, y la gente tiene acceso a eso, el precio va a ser menor. Entonces, cuando hay abundancia, porque hay multiplicidad de ofertas, mucha gente que está compitiendo y que está ofertando diferentes facetas de productos, diferentes productos, y la gente, como hay muchos competidores, hay muchos productos, hay muchos servicios, a mayor cantidad de esos el precio es menor y por ende a la gente se le hace más fácil adquirirlo. El asunto con la teoría de la escasez es que se basa en que hay poco, o que se ha beneficiado solamente un grupo, un sector, y que para tú poder crear riqueza necesariamente tiene que tener productos hechos por solamente un grupo o una sola gente, que el productor lo haga todo y todo sea para él, y que él se va a beneficiar a base de un precio alto, porque al solamente haber una persona que esté produciendo, entonces la única manera de quienes están produciendo poder tener un incentivo, tener un negocio con un precio alto. Cuando él presenta estas dos teorías, él dice que la necesidad inmediata de un productor es que a él le consuman a él. O sea, él quiere vender para que sea su producto el que le consuma. Y el tema con la necesidad inmediata del productor, dice Bastiat, es que cuando solamente tú te enfocas como productor en que nada más se consuma lo tuyo y que se haga todo para que nada más se consuma lo tuyo, es un comportamiento prácticamente antisocial, porque eso va a hacer que si todo se hace, se regula, se legisla, etcétera, para que solamente se consuma lo tuyo, entonces eso va a hacer que haya menos opciones, precios más caros, y entonces esos precios caros solamente te van a beneficiar a ti, y entonces en base a esa necesidad inmediata del productor se sustenta una teoría de escasez. O sea, el productor que solamente se preocupa por él mismo está aplicando la teoría de la escasez. Ahora, la necesidad inmediata del consumidor es que él quiere que haya suficiente del producto o del servicio para él poder satisfacer su necesidad. Entonces, a mayor proliferación del producto, a mayor oferta, menor precio. Y la idea que presenta Bastiat con la necesidad inmediata del consumidor es que el productor, en lugar de pensar como productor, debe ponerse en los zapatos de un consumidor y buscar las maneras de que haya mucho del producto para que el consumidor pueda ser satisfecho, y que a la misma vez, cuando tú satisfaces la necesidad del consumidor y tú piensas como el consumidor, va a haber más provecho, va a haber más productos, va a haber más servicios. Y la necesidad inmediata del consumidor está basada en una teoría de la abundancia. Y es mejor apelar a esa teoría de la abundancia y buscar la plenitud, o mejor dicho, lo mucho, la abundancia, para que todos seamos beneficiados. En ese sentido, Bastiat habla del asunto del proteccionismo y dice que se basa en la implementación de la teoría de la escasez. ¿Y qué pasa? Como muchos dirán, no, pero es que hay que ayudar al productor, al comerciante nativo, al que es del país.
Y que entonces si tú permites que vengan los productos que no están en República Dominicana, por ejemplo, y tú comienzas a importar, tú permites que sin problema alguno vengan empresas, se inviertan, dicen, entonces si vienen empresas que son extranjeras, el dinero se lo van a llevar. Y entonces Bastia pregunta, ok, específicamente en el caso de Francia, él hacía la pregunta, ¿qué es más importante? ¿Que Francia te llena de pan para que la gente coma o que tenga el dinero circulando? Si uno lo hiciera más era, o sea, ¿qué es más importante para nosotros como país o para cualquier país? ¿Tener los productos y servicios que le hacen falta o que haya dinero circulando? Abro los micrófonos, o sea, si tienen algún tema, porque básicamente esa es la esencia de ese primer capítulo, abundancia versus escasez. Básicamente, para ese entonces, quizá la dicotomía entre sionismo o la abundancia de bienes. ¿Me escuchan? Yo te escucho. Ok. El asunto es que el dinero circulante es algo independiente de que si haya o no lo viene. Quizá para ese entonces, el contexto de Bastia, que sí había una correlación, pero actualmente no la hay. Tenemos países donde gran parte de los bienes que consumen son producidos en el extranjero y tienen dinero circulando, o sea que no hay tal dicotomía actualmente. Lo que sí es que se aduce hay una cierta sentimiento, diría yo, o pensar que es mejor ser autosuficiente o que la autarquía de alguna u otra forma es un fin que se debía buscar. Entonces eso es lo que básicamente Bastiat en esa época quería corregir y es algo que todavía está vigente hoy. Tenemos mucha gente que entiende que la autarquía es un fin a buscar y no, la autarquía es la forma más segura de estancamiento y miseria para un país. ¿Tú querías comentar algo, Gregory? ¿Me escuchan? Te escuchamos. ¿Aló? Sí, creo que por el resumen que tú hiciste lo veo algo diferente, sino más bien veo que es algo clásico, no algo que es como una teoría base. Eh, Es mejor para un país producir, producir, producir aunque sus bienes eh, haya mucho en el mercado, lo más que puede bajar, lo que más puede pasar es que baje de precio. Al contrario, si tenemos unos monopolios, son los que se están llevando el mercado completo, el producto lo que hace es que sube de precio y para el país es menos circulante en la calle también, porque no hay una producción, no hay mucha producción, sino que nada más está pasando por un solo sitio. Bien, entonces paso al segundo capítulo, que es de obstáculos versus causas. Bastia dice que hay una confusión que se llega a entender, se llega como a entremezclar obstáculos y causa. Y él plantea, como su estilo narrativo, de que para tú llegar de una ciudad a otra, de un punto A a un punto B, tú tienes diferentes obstáculos para tú llegar, qué sé yo, a la ciudad, que quizás tú tengas que pasar, que si la calle, que si la montaña, etcétera, para tú poder llegar a ese otro destino. Y entonces, esos obstáculos a veces se ven, él dice, como si fuesen la causa de la riqueza, o mejor dicho, de la prosperidad material. Él, de esa narrativa, lo lleva, por ejemplo, a que eh, la persona que tiene X problemas, que quiere como que solucionarlo, tiene que
vencer varios obstáculos para conseguir lo que necesita. Y en esa necesidad que tiene, también hay otra confusión de lo que tú necesitas es como que lo mismo que riqueza. Él pone el caso de un médico. Un médico para atender a un paciente, él por ejemplo tiene que vestirse, tiene que tener su abrigo, su bata, y él tiene que tener unas herramientas para atender al paciente. Y entonces esas cosas que él necesita, al mismo tiempo le son como obstáculos para él poder atender adecuadamente a su paciente. ¿Qué pasa? Esos obstáculos, ¿cómo se vencen en la actualidad? Esos obstáculos se han visto reducidos porque ya alguien hizo algo. Entonces tú lo que haces es que tú pagas por lo que tú necesitas. El médico paga por su bata, el médico paga por los utensilios, la herramienta que utiliza para poder dar la asistencia al paciente. Entonces él logró vencer esos obstáculos porque imagínense ustedes la complicación que sería que el médico él mismo cosiera su bata, el médico produjera y manufacturara esos instrumentos para entonces poder atender al paciente. Y antes había menos división del trabajo, pero en la medida que la división del trabajo se hizo más evidente, dice Bastiat, esa división del trabajo y la especialización y demás, hizo que fuese más fácil producir esos bienes y servicios y que se redujeran los obstáculos. A reducirse esos obstáculos, tú lo que tienes que hacer es pagar por eso y ya tú de una manera más eficiente tú puedes llegar de A a B o solucionar un problema. Y en la medida que los obstáculos se van corrigiendo, se van saltando, ya hay alguien que trabajó con eso, la real prosperidad viene de que tú tienes una necesidad y lo chistoso y digamos paradójico del caso es que el obstáculo de un paciente es su enfermedad para poder estar en salud, para poder estar más feliz. Pero entonces el médico vive de ese obstáculo y de esa necesidad que tiene el paciente. Asimismo como el agricultor vive del hambre que tiene la gente. Pero el asunto no está en tu multiplicar los obstáculos, sino de reducirlos. En la medida que las cosas avanzan, que la tecnología avanza, que el intercambio, porque toda la división del trabajo y todas las necesidades, o mejor dicho, los obstáculos que hay y que se van reduciendo, se van reduciendo por el intercambio laboral de cada uno, o sea, de la división de trabajo, de que cada quien tiene una necesidad de poder intercambiar los productos, de poder trabajar en algo, intercambiar con el que lo necesita. Entonces, mientras más se puede trabajar, mientras alguien puede producir algo que te facilite a ti la vida, se va reduciendo el obstáculo. Entonces, un obstáculo se desplaza para dar paso a otro. ¿Cuándo viene el problema? Cuando un grupo, o mayormente desde el Estado y los políticos, quieren, al ver que, por ejemplo, va a haber más flujo de dinero para ellos, más beneficio para ellos, multiplicar los obstáculos, en lugar de reducirse, ellos ubican que la causa realmente es porque no hay suficientes obstáculos. Entonces comienzan a multiplicar. Entonces, eso que nosotros nos quejamos de tanta burocracia, bueno, es ahí el asunto de que se aumentan los obstáculos y entonces se beneficia a una industria o un sector. Entonces el burócrata, el político, en lugar de buscar reducir los obstáculos, el mismo obstáculo de origen le aumenta y hace que el proceso sea aún más lento porque entiende que va a poder beneficiar a la gente local, a un grupo, a un sector. Entonces se multiplican, hay más burocracia, se hacen legislaciones para mayor burocracia y entonces se multiplican los obstáculos
para beneficiar a otros antes de que tú puedas obtener el producto o el servicio que tú necesitabas. Y ahí es donde está el peligro, donde no se entienda que realmente lo que queremos es, o lo que debemos buscar es una reducción de obstáculos para que cada quien pueda beneficiarse y pueda enriquecerse. Hay una frase que decía Bastiat que se dice que una nación es rica cuando lo quiere todo. Entonces, cuando se tiene la necesidad y se quiere resolver esa necesidad reduciendo los obstáculos, por más modernidad que haya, ¿qué pasa? Se desplaza una maquinaria, se desplaza una forma de hacer el trabajo por otra, pero asimismo se va generando más puestos de trabajo porque se reduce un obstáculo, pero se genera otro. Y en esa mecánica, entonces, vamos avanzando y va habiendo más abundancia en lugar de escasez, porque él también hace referencia a la abundancia y a la escasez. En la medida que se reducen los obstáculos, hay más facilidad y hay más abundancia, y en la medida que tú los multiplicas, tú haces que el producto o el servicio escasee. ¿Qué opinan? En sí hay que entender que el ser humano ante las necesidades busca satisfacerlas y que cualquier barrera a eso va a generar cierto conflicto y va a generar una pérdida de eficiencia y una pérdida de valor, por lo cual va a hacer que todos seamos más pobres que en conjunto. Ya Bastian, un poco adelantado a Adam Smith, él trata de dar la pincelada de lo que es el asunto. Bueno, no, ya Adam Smith creo que ya había, ah, cronológicamente no tengo que revisar. Pero el asunto es de la división del trabajo, lo que nos permite a nosotros especializarnos y generar mayores bienes para el conjunto. Entonces, cuando el burócrata dice, no, vamos a poner una traba aquí o una barrera aquí, lo que está buscando un beneficio particular o para el Estado, pero que a la vez genera una pérdida de eficiencia colectiva, entonces trae una pérdida neta a todo el conjunto de la sociedad. ¿Tienen algún comentario, Gregory? No, estamos bien ahí. ¿Tienen algunos otros comentarios bien de estos dos capítulos? Porque ya con esto terminamos. No, pero eso sí fue rápido. Sí, es que fueron nada más 2 capítulos y los 2 capítulos fueron cortos. El más largo fue el primero porque él estaba como que estableciendo la base sobre la abundancia y la escasez, porque él en el segundo capítulo hace referencia a la abundancia y la escasez, o sea, y me imagino que en los demás capítulos él va a adjudicarle cada uno de los problemas que él va presentando y los sofismas, se lo va a ir achacando a que se está haciendo uso de la teoría de la escasez y de buscar un proteccionismo. Porque el proteccionismo en base a la escasez.